Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Estela, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Celeste? Bueno, hemos pensado en este espacio compartido como otra forma más de comunicarnos y poder reforzar, ampliar, plantear ideas que acompañen todos los otros aspectos del dispositivo que está en funcionamiento, ¿no? Las clases sincrónicas, las clases virtuales, las hojas de ruta, la bibliografía. En esta instancia, lo que queríamos era retomar algunas ideas que presentamos en, en este pequeño formato comunicacional que armamos entre Andrea, Celeste y yo, donde les propusimos la actividad para esta parte del año. Y en este marco les planteábamos primero un entramado entre las clases, y lo que queremos hacer ahora con Celeste es dar cuenta de este entramado, en qué aspectos una y otra clase u otro tema se vinculan. Y por otro lado, también abonar a esta producción que hemos propuesto, esta propuesta de enseñanza, que va a ser como el eje vertebrador de esta parte del trabajo. Y cuando pensamos en propuesta de enseñanza, pensamos que estas propuestas se construyen, se elaboran, se anticipan, y esto es la planificación, ¿no? Esta racionalidad puesta en juego para poder pensar la propuesta de enseñanza. Y de alguna manera esta propuesta no surge de manera aislada, descontextualizada, sino que se enmarca en una institucionalidad, en un conjunto de encuadres, y esto es lo que nos interesa pensar como diálogo entre esta idea de currículum, que ya vamos a retomar, y la planificación. Entonces nos preguntábamos, bueno, si esto tiene que ver con definir qué se enseña y qué se aprende, podríamos preguntarnos qué es lo que aprendimos cuando nosotros éramos estudiantes. Y seguramente cuando hacemos esta pregunta, ¿no? Celeste se sonríe porque aparece allí toda una diversidad de cuestiones que uno, lo primero que se le ocurriría es pensar en cuestiones académicas, ¿no? Bueno, teoremas, conceptos literarios, análisis sintácticos, la historia de Grecia y Roma, etcétera, etcétera, aparecen estas continuidades también, pero aparecen otro tipo de aprendizajes que la escuela también enseña y que los docentes promovemos de alguna u otra manera. Entonces aquí los alumnos relatan, bueno, aprendimos a vincularnos con otros, aprendimos de música, aprendimos a saber qué teníamos que hacer con un profesor y con otro no, a copiarnos, o sea, un montón de aprendizajes que hacen este oficio de alumno. Entonces la pregunta es, ¿dónde se enseña eso? ¿Cómo se enseña? ¿Y cómo se define? ¿No? ¿Qué es lo que va a constituir la experiencia educativa en el tránsito de nuestros estudiantes? Y acá me gustaría darle la palabra a Celeste para que pueda recuperar esta mirada y conectarla con esta idea de planificación, de pensar la clase y la enseñanza. Sí, Estela, gracias. La verdad que nos parecía interesante partir del oficio de alumno y de esos aprendizajes bien concretos, bien reales, que impregnan la experiencia escolar y que a veces son más duraderos y más fuertes que esos contenidos académicos, muchos de los cuales no recordamos. No sé, si les preguntara a ustedes por algún tipo de fórmula de física o alguna cuestión vinculada a las ciencias duras, probablemente lo que se acuerden sea el padecimiento y no el contenido en sí mismo, ¿no? Pero bueno, estas características del oficio de alumno las queríamos pensar ahora desde este cambio en el que estamos involucradas, involucrados, que es pasar a pensarnos como docentes, ¿no? Pasar a pensarnos como quienes de alguna manera decidimos qué contenidos queremos enseñar o qué contenidos queremos ofrecer o nos parecen importantes para nuestros estudiantes, y ahí aparece un tema muy, pero muy característico de la escuela, que es la planificación. En general, las escuelas requieren que los docentes presentemos una planificación que anticipe, que diga qué vamos a enseñar, qué objetivos o qué propósitos
nos estamos proponiendo en esa enseñanza, cómo nos vamos a organizar. Y en esta conexión que estamos haciendo entre la clase 6 y 7, entre los temas de currículum y planificación, una pregunta central es, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? ¿Por qué queremos enseñar eso? Y ahí, a ver, ¿enseñamos lo que queremos? ¿No? La pregunta que yo me haría es, ¿decidimos nosotros en forma aislada, en función de lo que aprendimos en la facultad, en función de preferencias personales, qué vamos a enseñar? ¿O en el polo opuesto no decidimos nada y solamente tenemos que poner en juego algo que está pensado por otros o que está pensado desde afuera? Bueno, encontrar un equilibrio entre esos dos polos es de alguna manera lo que nosotros les queremos proponer para pensar en el oficio docente. Y para empezar a ensayar algún indicio de respuesta a esta pregunta o esta polaridad, me gustaría preguntarle a Estela, ¿en qué nos basamos los docentes para pensar nuestras planificaciones, para pensar qué vamos a enseñar? Bueno, este es un tema justamente central para pensar la enseñanza. ¿Quién decide qué se enseña y cómo? Y acá tenemos distintas perspectivas de análisis que tienen que ver con la dimensión política, ¿no? Con entender a la educación como un derecho, y que esta educación tiene que garantizar un conjunto común de saberes que todos los chicos, chicas, niños, niñas necesitan, deben aprender en un momento determinado, que configura una política educativa, una política que entiende la educación como derecho. De tal manera que dentro de los distintos aspectos que van a asumir esta transmisión cultural, y la escuela en ese marco va a estar de alguna forma enmarcada, regulada, a través de lo que vamos a llamar un texto, ¿no? Un diseño curricular que nos va a estar indicando cuáles son estos saberes que resultan valiosos, acordados y interesantes para transmitir en el proceso escolar. Y acá es la primera cuestión. Cuando recién comenzábamos diciendo qué es lo que aprendemos en la escuela, aprendemos contenidos académicos, pero también aprendemos otras cosas con mucha intensidad. Entonces aquí tenemos que entender que el concepto de currículum es un concepto polisémico que admite muchas lecturas. Ustedes van a ver en la hoja de ruta, en la clase 6 y en la bibliografía seleccionada un conjunto de caracterizaciones, pero partimos de pensar el currículum como un plan de estudio, o algunos autores también lo señalan como toda la experiencia educativa, es decir, todo esto que aprendemos, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con estar con otros, con manejarnos en una institución, de tal manera que hay un currículum prescripto, ¿no? Y hay un currículum real, el que efectivamente se desarrollan los docentes y aprenden los alumnos. En este marco, entonces, vamos a entender o hacer esta primera diferenciación entre lo que es el diseño curricular, que ustedes van a leer, van a analizar, en el marco de la hoja de ruta están indicados tanto el de Ciudad de Buenos Aires como el de Provincia de Buenos Aires, pero seguramente vamos a poder ver otros, como en contextos o marcos para pensar la enseñanza, qué enseñar y cómo, pero al mismo tiempo vamos a diferenciar de lo que es el desarrollo curricular, es decir, cuando esos diseños encarnan en instituciones, en actores, en comunidades, en realidades diferentes. Entonces, y acá le voy a dar nuevamente la palabra a Celeste, interesa pensar que se planifica en distintos niveles y en distintas escalas. Hay una escala nacional, que son hoy para nosotros los NAPs, ¿no? Estos núcleos de aprendizaje prioritarios, estos contenidos y aprendizajes que están acordados federalmente. Recuerdan en nuestra clase de política educativa, como vimos, ¿no? Que había un conjunto de regulaciones acordadas en el marco del Consejo Federal, y que el Ministerio, a través de distintos dispositivos, hacía llegar, distribuía y garantizaba de alguna manera su concreción. O sea, hay algunos contenidos, vamos a decirlo en estos términos, seleccionados a nivel nacional, que después en cada jurisdicción son
redefinidos y apropiados y organizados en los diseños curriculares, ¿no?, que cada jurisdicción tiene, y luego esto se va a concretar, especificar en cada institución, y en ese marco cada docente va a hacer su propia planificación. Vamos a detenernos un poquito aquí para después pensar cómo se construyen y cómo se toman estas decisiones, ¿no? Así que me gustaría, Celeste, que cuentes un poquito esta bajada, entre comillas, que vos problematizás respecto de esto, ¿no? Que no son unas muñequitas rusas, ¿no?, donde una está dentro de la otra, sino que hay otras lógicas distintas, ¿no? Sí, creo que es importante subrayar la expresión que utilizó Estela, niveles de especificación, ¿no? A veces pensamos en los diseños curriculares con una metáfora espacial, y como que hay que hacer una bajada, y esa bajada está entendida como una degradación, ¿no? Hay que ir como quitando pedacitos, a ver qué se puede hacer aquí, o qué puedo yo hacer aquí. Entonces, aspiramos a romper esa metáfora espacial, a contradecir o a decir fuertemente que no hay ninguna bajada, sino que si nos hacemos cargo de todo lo que estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre respecto de los jóvenes, los contextos, las instituciones, la transmisión, etcétera, nos damos cuenta rápidamente que somos los docentes, profesoras, profesores, quienes tenemos que hacer una interpretación, una lectura de ese contexto para transformar esa propuesta general que hacen los diseños curriculares en una propuesta situada, relevante, significativa, para un grupo dado, en un momento dado, y permitir ahí que ingresen sus intereses, sus preguntas, la agenda de temas presente en ese momento o en ese lugar específico, porque de ese modo creo que obtenemos dos cosas, ¿no? Por un lado obtenemos una enseñanza que pueda ser mucho más potente y mucho más significativa para quienes participan de ese encuentro, ¿no? Uno de los desafíos que la escuela secundaria tiene con mucha fuerza. Y por otro lado destacamos, subrayamos el aspecto creativo, productivo que tiene nuestro trabajo docente, que no es de aplicación o de copia o de aplicar una técnica, seguir un conjunto de pasos fijos para realizar un procedimiento determinado, sino que es tomar un marco general, un marco que es político, que tiene que ver con intenciones generales, y transformarlo en una propuesta concreta que exprese, entre otras cosas también, el estilo y las preferencias, de nosotros como profesores en cuanto a cómo organizar la enseñanza, ¿no? Entonces, ahí sí creo que estamos viendo la planificación no como una tarea técnica o mecánica, sino como una tarea de anticipación y de organización de una propuesta singular, ¿no? Esta idea de propuesta singular la vamos a trabajar un poquito más en la clase, ¿sí? Bueno, no sé, Estela, me parece que podríamos completar un poquito más el concepto de currículum y los actores para que se vea que, bueno, esos contenidos no son solamente un saber experto sobre el tema, ¿verdad? No, claro. Y acá interesa entonces, reconociendo que hay planificaciones en las distintas escalas, que se decide siempre sobre qué enseñar, cómo, para qué, pero incluyendo componentes distintos, la pregunta es, ¿cómo se acuerda esto? ¿Quién lo define? Y acá me gustaría que se recuperara la definición de Alicia de Alba, que ustedes van a encontrar en la clase 6, que reconoce al currículum como una síntesis cultural, pero una síntesis de elementos
contradictorios, en tensión, en puja. No es que esta definición la realizan los especialistas o los profesores de cada área curricular, sino que en esta puja a nivel de política educativa, de definir un diseño curricular, intervienen un montón de sectores y actores. Interviene el mercado, interviene la iglesia también, ¿no? En algunas instancias, como lo fue en las reformas del 90, donde claramente la iglesia tuvo una injerencia muy fuerte para determinar qué se enseña y qué no respecto a educación sexual, que hoy es un derecho, es una ley, y no es un contenido que los docentes podamos decir lo tomo o no lo tomo, sino que esto se fijó como política. También intervienen sectores, por supuesto, del campo productivo, de las empresas, y van a ver ustedes, esto lo desarrollamos más en la clase, donde en cada nivel y en cada modalidad hay una injerencia mayor, ¿no? Laboratorios, centros de estudios más referidos a la infancia, tienen mayor peso y mayor puja en el marco de los niveles iniciales o primario, en la educación técnica, bueno, depende de la modalidad, por ejemplo, la industria automotriz. O sea, hay aquí realmente una puja, una lucha por el poder, y el resultado de esa tensión se refleja en esos diseños curriculares, donde lo que se ve es lo que prima como discurso hegemónico, es decir, el peso relativo de cada sector en esa puja por imponer su verdad o sus condiciones. Esto no está exento de justamente un planteo hegemónico, ¿no? Ustedes van a ver, y está en la portada de la clase, el documento de la modalidad orientada en la Ciudad de Buenos Aires, donde abajo el lema es formando emprendedores del aprendizaje. O sea, ahí claramente hay una injerencia, ¿no?, de una concepción más mercantilista en el marco de un proyecto neoliberal que se va a expresar en distintos gestos en ese documento curricular. Entonces, lo primero que queremos mostrar es que no hay un acuerdo, que la definición del que se enseña no es una definición de especialistas, es una definición política, ¿no?, claramente ideológica, donde hay unas intencionalidades, y esto se va a ir redefiniendo en distintos niveles de concreción o especificación, donde va a aparecer justamente la contrahegemonía, ¿no? A veces estas decisiones que tomamos los docentes cuando planificamos son cuando elegimos qué aspecto de ese contenido vamos a dar, que está regulado, pero que nosotros vamos a decidir cómo, con qué materiales. Ahí se va a expresar justamente nuestro enfoque, nuestras intencionalidades, nuestro posicionamiento ético y político. Entonces, si bien hay niveles, hay encuadres, siempre hay márgenes de autonomía y posibilidades, porque los docentes somos actores de ese currículum, no solo son estos sectores políticos o técnicos en el plano ministerial, cuando tienen que redefinir o documentar, escriturar esas decisiones para darles un formato de diseño, ¿no?, editoriales que también van a producir materiales para la escuela, que también son materiales curriculares porque de alguna manera también regulan qué vamos a enseñar y qué vamos a aprender. A veces para muchos docentes los propios textos, el índice del texto, digamos, constituye la planificación de la enseñanza, es así, ¿no? Me ha pasado de ir con practicantes a llevar a que hagan sus primeros desempeños docentes, y cuando le pedimos los temas al profesor, busca el libro, ¿no?, Páginas. y ahí la página y dice, bueno, es esto, ¿no? O sea, ¿quién regula? ¿No? Esto es lo que queremos problematizar. Poco el sentido de esta charla que estamos haciendo con Celeste es abrir, no vamos a cerrar nada acá, es abrir complejidades, es decir, se planifica en todos los niveles del sistema. Hay actores diferentes, el docente tiene un lugar allí también para tomar sus decisiones, y hay una serie de tensiones que siempre lo van a estar atravesando, ¿no? Esto no implica que los docentes tengamos que hacer, como decía Celeste, una bajada, no es así, sino que entran en juego. O una copia, me parece ahí, perdón que la interrumpo, porque nosotros nos programamos un poquito para poner un poquito de cada tema, pero después trabajamos así, ¿no? Nos vamos entusiasmando. Digo, me parece que lo que fuimos planteando muestra con mucha evidencia que no se trata de hacer una copia, y además es algo que todos hemos experimentado y sabemos.
porque diferentes escuelas o diferentes profes con el mismo diseño curricular suelen hacer cosas muy, muy variadas, muy diversas, desde seguir un libro y tener como diseño las páginas de un manual, hasta generar propuestas que conectan materias o disciplinas, que realizan proyectos, que buscan materiales innovadores. Así que ahí hay un terreno muy abierto para concretar esta idea de que tanto el diseño curricular como el desarrollo curricular que hacen las instituciones y profes cuando planifican o programan la enseñanza, dan lugar a una versión posible entre otras. Creo que esa es una idea importante para que ustedes tengan, y que si consideramos que es una versión posible entre otras, también es importante que podamos comunicarla, argumentarla, hacerla pública, compartirla con otros, ¿no? En esta materia hace rato que venimos como rompiendo esa idea monocromática y monocorde de la enseñanza, y eso nos compromete a nuevas acciones en nuestro oficio docente. Una de esas acciones es pensar, sostener, comunicar qué queremos enseñar, por qué, cómo lo vinculamos al diseño, qué aprendizajes consideramos relevantes para esos estudiantes, y si todo eso lo podemos plasmar en un documento escrito que se llame planificación, porque así lo llaman las escuelas, no vamos a estar cumpliendo un ejercicio burocrático, sino que vamos a estar realmente teniendo una visión anticipada de un proyecto de enseñanza que intentaremos realizar y que iremos cambiando, adecuando, flexibilizando, tantas veces como el proceso en marcha nos lo indique o lo requiera, ¿no? Me parece que con esa idea vamos más tranquilos sobre estos temas que a veces parecen demasiado instrumentales, o que parece que me obligan o que me dan un formato en el cual pierdo autonomía o pierdo libertad, y los queremos pensar como al revés, como una manera de organizar que me permita moverme mejor en ese terreno de incertidumbre que es una situación concreta en un momento determinado. Yo creo que con esto más o menos anticipo lo que queremos compartir con ustedes en ese enlace entre planificación y currículum, y probablemente Estela nos haga un pequeño cierre como para que nos despidamos. Totalmente. Me tomo una libertad de hacer una articulación con una de las actividades finales que se proponen en la clase 6, que tiene que ver con esta producción que se va a ir haciendo paso a paso en cada una de estas clases, hojas de rutas que vamos a compartir con ustedes, que es que en función de esta producción de enseñanza ustedes van a tomar unas primeras decisiones que tienen que ver con definir cuál va a ser el contenido o el tema o el problema sobre el que quieren pensar esa propuesta de enseñanza, para lo cual van a hacer una aproximación a estos diseños curriculares entendidos como textos, ¿no? Porque esto es otra idea importante que hay que pensar, que el documento, estos diseños curriculares que ustedes van a mirar, o estos documentos sobre la educación sexual integral, o los que definan en su espacio de trabajo en la comisión, tienen que ver con, como decía Celeste, una versión dentro de otras posibles. Estos diseños curriculares expresan cómo ciertos contenidos que fueron pensados en un campo son recontextualizados para ser enseñados en otro, que son en las escuelas, ¿no? Entonces, en estas transformaciones, en estas decisiones, intervienen, ¿no?, modos de construir estas versiones, de las cuales los diseños son los textos que muestran este proceso de construcción. Por lo cual, aquí insistimos en la idea de leerlos en claves de lectura, ¿no? Porque estos diseños van a expresar decisiones que se toman respecto de
para qué la escuela, qué es lo que se pretende, cómo, qué mirada de la disciplina. Entonces, los invitamos también en esta búsqueda a que ustedes miren cómo están organizados, qué palabras se utilizan, qué supuestos hay acerca de quién enseña, quién aprende, qué escuela, o sea, los miren en todo lo que podemos llamar su código, ¿no? Que contextualiza, que da sentido y que de alguna manera justifica algunas decisiones. Entonces hay que hacer esta doble lectura, ¿no? Permanente de qué es lo que estoy buscando allí desde el punto de vista que me posibilite organizar la enseñanza, pero cuáles son los supuestos que subyacen en esos diseños curriculares. Y esto tenemos que aprender a hacerlo desde los distintos espacios de formación. Siempre todos los materiales de enseñanza tienen en sí implícito una idea de escuela, de alumno, ¿no? De cultura, de enfoque del área, y acá, y con esto queremos finalizar, es donde se produce el entramado de todo lo que estamos viendo a lo largo de la materia, porque todo lo que vimos en la primera parte referido a qué sujeto, para qué estudiante, qué tipo de adolescencia estamos pensando, qué escuela, qué gramática se pone en juego, qué formatos para enseñar y para entender el rol docente, ¿no? Todo esto se va a activar de alguna manera bajo la forma de supuesto o implícito en estos materiales con los que nos vamos a ir encontrando en nuestra vida profesional. Bueno, de mi parte hasta aquí, proponerles que con estas miradas, con estas aperturas, busquen temas y problemas en la clase que los ayuden a pensar en la planificación, en pensar la enseñanza y desde qué miradas, y animarse a empezar a elaborar la propia. Aquellos que son docentes ya, que están ejerciendo, que tienen algún contacto con la enseñanza, seguramente les va a permitir poner en valor su propia práctica. Y para los que recién se inician, van a hacer estas primeras aproximaciones a pensar la clase, como dice Celeste, no desde la perspectiva del alumno, ¿no? Sino desde otro rol que siempre es complejo de armar, ¿no? Bueno, de mi parte... Perdón, o sí desde la perspectiva de ese alumno que no somos nosotros, de ese alumno que vamos a ir a encontrar, Exacto. ¿no? Dejar nosotros nuestro lugar de estudiante, y este segundo cuatrimestre queremos con fuerza ir haciendo unos pasos que nos permitan tomar ese lugar, de protagonizar, de generar, de proponer y de llevar a cabo con un grupo procesos de enseñanza que alienten el aprendizaje. Bueno, me parece que con esto los invitamos a la lectura, los invitamos al trabajo en las comisiones, que también sabemos que abre debates, es intenso y genera muchas ideas que enriquecen, y los alentamos a que esa producción que nos hemos propuesto para este cuatrimestre se vaya realizando a medida que vamos avanzando. Bueno, hasta la próxima. Un gusto y seguimos trabajando. La seguiremos.